Dios te bendiga, iglesia. Es un placer nuevamente volver a saludarles. Desde aquí, desde mi casa, le habla el hermano Carlos Rivera, maestro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Arecibo Pueblo, mi pastor Ángel Arnel Rivera, al cual le envío un saludo a él y a su amada esposa. También le envío un saludo a nuestros directores de Educación Cristiana y Familia, José Rosado y Iliana González. Hoy viernes 1 de mayo, comenzando el mes de la Educación Cristiana y Familia. Queremos también enviarle un saludo a mis compañeros de trabajo y enviarle un saludo muy cordial a todos esos hermanos que nos están viendo desde sus hogares. Hoy viernes, pues vamos a estar estudiando la lección número 18 de nuestro expositor, la cual se titula Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Y ese estudio lo vamos a estar realizando en el capítulo 1 y el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Esos son los dos capítulos que vamos a estar leyendo. No vamos a estar leyendo pues los textos son extensos y vamos a estar resumiendo una serie de elementos. Y en esa serie de elementos vamos a estar discutiendo dos grandes promesas, que como la ven aquí en la pantalla, y otros elementos que vamos a estar discutiendo también son las exhortaciones de Pedro, que hace tanto a los burladores en un momento y también a los creyentes. Y esas dos grandes promesas, la primera es la participación de la naturaleza divina, son uno de los puntos que vamos a estar hablando. El otro elemento que vamos a estar hablando de sus promesas, pues es morar en los cielos nuevos y tierra nueva. Y las exhortaciones de Pedro que vamos a estar discutiendo es mantenerse firme en la fe y lograr la gloria eterna. Son básicamente 4 elementos que vamos a estar discutiendo en esta lección. En la primera parte, pues vamos a tomar lo que es el capítulo 1 completo, desde el versículo 1 al 21 de Segunda de Pedro. Y esta primera parte se llama Promesas para participar de la naturaleza divina. Y está dividida en 2 partes. Esta lección, aunque está dividida en 2 partes, es extensa. Así que vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Y en primer lugar vamos a estar discutiendo la salutación y medios para no caer jamás, y el testimonio personal y las escrituras sagradas. Eso corresponde a ese primer capítulo de Pedro completo. Y en eso pues nos vamos a enfocar en estos momentos. Yo solamente voy a leer los primeros 2 versos de Primera de Pedro 1, el 1 y el 2, y después pues vamos a estar discutiendo poco a poco segmentos de los textos que vamos a estar trabajando. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a estar viendo en esta presentación cómo Pedro, valga la redundancia, se presenta comenzando este capítulo. Y es bien interesante porque él se presenta primero como siervo. No se presenta como apóstol primero, sino que viene y dice siervo y apóstol de Jesucristo. Y como ustedes observan aquí en la pantalla, en griego siervo es doulos, que significa esclavo. Y cuando buscamos la definición de esclavo o siervo, nos dice que es una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero, miren lo interesante que es esto, porque dice, es propiedad de otra persona
y cuyo sustento entero, estamos hablando de un todo, y propósito eran determinados por su amo. Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro sabe quién es su Señor y a quién, y él sabe que más que apóstol, aunque él reconoce que es apóstol, porque como vemos aquí, apóstol, enviado, Jesús lo llamó a él, pero él sabe quién es él. Él sabe a quién él le debe su vida, a quién él le debe su salvación. Él sabe el propósito por el cual Dios lo escogió. Así que cuando hablamos de esclavo, aunque significa una persona que legalmente es propiedad de otra persona, aquí no estamos hablando de ese significado de que él es un esclavo servidumbre. No. Eres un esclavo, pero que ama a su Señor por el trato que tiene su Señor para con él. Esa es una diferencia. Y tenemos que entender también que ya Pedro es una persona maduro en la fe. No está comenzando su ministerio. Eres una persona maduro en la fe. También se llama apóstol. Y el apóstol es una persona que lleva a cabo una encomienda. Pero era la autoridad que Cristo le había dado. Así que vemos la humildad. Aquí vemos unos detalles de humildad de Pedro, cómo él se presenta. Y otro de los detalles, a quién le escribe y quiénes eran sus destinatarios, como podemos observar aquí en la pantalla. Y mire cómo lo presenta. Dice, a los que habéis alcanzado, por medio de la justicia, ¿verdad?, una fe. Así es que a ellos, a los creyentes, es que él está presentando esta carta, que han alcanzado una fe, y una fe igual a la que él alcanzó, y eso lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. También se presenta y le dice que Jesucristo es que nuestro Dios y Salvador, que eso también lo vamos a discutir. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, si comenzáramos a desglosar estos primeros versículos, lo voy a llevar desde el punto de vista de la fe. ¿Por qué? Porque él hace lo siguiente. Volvemos aquí. A los que habéis alcanzado la fe. Pero, ¿qué fe? Vamos a verlo aquí. La vida del creyente comienza con fe. Y eso lo sabemos nosotros. Que el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tuvimos fe para aceptarlo. Y de ahí en adelante nuestra vida cambió por completo. Así que es un antes y un después. Nuestra vida, lo que vivíamos antes y ahora lo que vivimos en Cristo, lo vivimos ¿por qué? Por fe. Una fe igualmente preciosa. Miren qué interesante lo que él dice. No una fe cualquiera. Él lo que le está diciendo a los creyentes que le está escribiendo es que esa misma fe que él tuvo es la misma fe que ellos tienen. Pero como ese no se quedó en ese contexto, esto es para que usted y yo lo apliquemos. La misma fe que tuvo Pedro, la misma fe que tuvieron a los que él escribió, usted y yo la tenemos. Y es bien interesante porque aquí dice, una fe igualmente preciosa. Posiblemente, si lo vemos desde ese punto de vista, dice un comentario, ellos no tuvieron ninguna ventaja especial sobre nosotros, simplemente porque gozaron el privilegio de andar con Cristo, de verlo con sus propios ojos y de participar con sus milagros.
más fuerte todavía es esa fe para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque ellos tuvieron fe, y lo vio, pero nosotros no tenemos que verlo para creerle, para adorarle, para glorificarle y saber que en algún día Él vendrá por nosotros. No tenemos que verlo. Así que esa misma fe es igualmente preciosa para usted y para mí. Otro elemento de la fe, esta fe es en una persona. Y usted ve que él está escribiendo ¿en quién? Presentando que, miren, algo bien importante, Pedro afirma que afirmó la deidad de Jesucristo. Y ustedes van a ver en ese primero versículo, cuando dice, Dios, mi Salvador, Jesucristo. Él no está poniendo aparte a Dios y Él no está poniendo aparte a Jesucristo, sino que está diciendo que Dios es Jesucristo también. ¿Qué está afirmando? Miren, la deidad de Jesucristo. Se presenta primero como siervo, se presenta después como apóstol, le está diciendo a los creyentes que tienen una fe igual a Él, y como Él tuvo una vivencia directa con Jesucristo, le está diciendo que ese que vino, que murió y resucitó, es Dios. Por eso yo le estoy poniendo aquí, miren, Dios y Salvador. Ahora, en ese texto también hay unos 3 elementos de bendición, que son los siguientes. El primero, justicia, porque la justicia de Cristo es nuestra justicia. Gracia, ¿por qué? Gracia, un don inmerecido, que no lo merecíamos. Y entonces, si se juntan la justicia y se junta la gracia, por ende, usted y yo tenemos paz. Son 3 elementos de bendición, y cuando ustedes ven todos estos detalles que se están presentando, si fuéramos al título nuevamente, estamos viendo promesas del Señor para usted y para mí. Ahora, yo quiero que ustedes observen lo siguiente, y yo le he ido llevando, le voy a dar para atrás, y yo le he ido llevando, Pedro lo que quiere es como si esto es el proceso y el desarrollo de la vida cristiana. Comienza con fe, nuestra vida. Esa fe es ¿en quién? En Jesucristo. Y entonces esta fe incluye el poder de Dios. Y ustedes van a ver cómo la vida del cristiano se va a ir desarrollando. Como te dije antes, la vida del cristiano comienza con fe, que salva. La fe de la persona, ¿en quién? En Jesucristo. Pero cuando uno conoce a Jesús personalmente, también experimenta lo que yo le estoy poniendo aquí. Incluye el poder de Dios. Y este poder tiene una producción, porque este poder no se queda en el vacío. Miren, este poder produce vida y este poder produce piedad. Otro elemento que incluye, esta fe incluye las promesas de Dios. Y me gusta lo que Pedro pone aquí, porque ¿qué hace Pedro? Dice que esas promesas son preciosas y grandísimas. Grandísimas porque vienen del gran poder de Dios, del Dios poderoso y del Dios majestuoso. Preciosas porque su valor es incalculable, sobrepasa todo cálculo. En buen puertorriqueño, yo buscando otra palabra para incalculable, decía descomunal. Y esa palabra, pues nosotros los puertorriqueños, pues las tenemos. No sé si ustedes se acuerdan del comercial. Había un comercial de una tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito ponía muchos elementos. Y al final te decía, esto no tiene precio.
pero para todo lo demás, pues ponían el nombre de la tarjeta de crédito. Pues miren, ¿sabe qué? La fe, la salvación, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es incalculable. Cualquier cosa se puede comprar, cualquier cosa tiene valor, pero esa salvación, esa sangre que Cristo derramó por nosotros, no, eso es incalculable. Ese sacrificio que Cristo hizo por usted y lo hizo por mí también. Así que, y otro elemento que estaba buscando, que me gustó, cuando tengan tiempo lo buscan en Pedro completo, ustedes van a ver que esta palabra preciosa a Pedro le gustó mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes se buscan 2 de Pedro 1.1, compárelo con 1 de Pedro 1.7, que usted va a ver que dice fe preciosa, después va a hablar de las preciosas promesas, después va a hablar de la sangre preciosa, después va a hablar de la piedra preciosa y también del precioso Salvador. Así que Pedro tuvo que tener una preciosa experiencia con Jesucristo para él poder tener esto. Entonces usted y yo comenzaremos a vivir una naturaleza espiritual, y como poseemos una naturaleza, ya no vivimos en la contaminación y en la decadencia de este mundo actual. Entonces usted y yo comenzaremos a alimentarnos de la palabra de Dios y de su conocimiento. Mire todas las promesas que hay para usted y para mí. Otro elemento de lo que Pedro nos está hablando aquí, la fe resulta en crecimiento espiritual. Y ahora cuando llegamos a estos elementos, ustedes ven que Pedro pone 7 características. Como ven en la pantalla, le pone virtud, a la fe, añádale. Y eso me gusta porque esto no se puede ver como 7 pasos o 7 etapas del cristiano, porque el texto no está diciendo eso. El texto lo que está diciendo, a la fe añádale virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, aunque esto se ve en el desarrollo del cristiano, todos estos elementos no son etapas que usted y yo pasamos, sino que cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo, automáticamente comenzamos con la fe. Pero a esa fe comenzamos a añadirle esta serie de elementos. Y mire, por darle un significado de lo que quiere dar cada elemento básico, virtud, el equivalente al concepto griego de excelencia. A esa fe usted le va a dar excelencia, usted va a dar lo mejor, porque lo mejor es para Cristo. A eso es lo que se está refiriendo. Otro elemento después de virtud es conocimiento, pero ese conocimiento ese conocimiento secular que usted tiene, pero es el conocimiento de las Escrituras, porque la fe lo va a llevar a usted a darle lo mejor al Señor. Y usted, para poder adorar al Señor, usted tiene que conocerlo también, pues ese conocimiento lo va a hacer a través de la palabra del Señor. Dominio propio también dice. Y esto es un desarrollo que se va a ir dando, pero que todos esos elementos van a estar unidos ahí. Miren, yo busqué Proverbios 16:32 y mire lo que dice del dominio propio. Junto con la paciencia, dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Miren lo importante. Muchos me han dicho, oye, cuando tú te convertiste a Cristo, Cristo cambió tu carácter.
Lo que yo puedo decir es que mi carácter siempre ha sido el mismo, pero el Espíritu Santo me ha dado dominio propio sobre mi carácter. Son dos cosas muy diferentes. Porque desde que yo me conozco, yo soy el mismo. Otro elemento, piedad, es ese respeto a Dios. Yo también buscando otro significado decía adoración, adorar bien. Así que usted tiene fe, usted tiene virtud, usted tiene conocimiento, usted va a tener dominio propio, usted va a tener paciencia, y más para este tiempo que estamos viviendo, tiene que tener paciencia, tiene que tener piedad, afecto fraternal, y tiene que tener amor. Cuando Pablo escribe a los Corintios, que le está hablando de los dones del Espíritu, ustedes saben que en ese versículo final del capítulo 12, el 31, te dice, pero yo te presento ahora un don más excelente que todo. Y ustedes saben que cuando ustedes vayan al capítulo 13 te va a presentar lo que es el amor. No hay nada más grande que el amor. Tan es así que por amor Jesucristo se dio por ti y se dio por mí. Es imposible que la naturaleza humana caída fabrique estas 7 cualidades del carácter cristiano. Mire, mi hermano, esto es imposible. Esto es imposible. Otro elemento que tenemos por aquí, el crecimiento espiritual da resultados prácticos. Ese es otro elemento de lo que nos presenta aquí. Ahora, surge una pregunta. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede el creyente estar seguro de estar creciendo espiritualmente? Vuelvo y se la repito. ¿Cómo puede el creyente estar seguro de estar creciendo espiritualmente? Mira, Pedro pone 3 elementos aquí. Fruto. Eso cuando ustedes vayan los próximos versículos del 3 al 8, aunque esta es del 1 al 11, vayan buscando para que ustedes vean cuando él habla de estos 3 elementos. Y yo lo puse bien sencillo. El primer elemento que está poniendo es fruto. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que el cristiano se conoce? ¿Por los dones? No, se conoce por los frutos. Por eso es que se conocen los cristianos. Y cuando ustedes saben que ustedes van a Gálatas 5, de ese versículo 22 al 24, te va a estar dando los 9 frutos del Espíritu. Y te pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oye, pero eso no se queda ahí. Esos elementos no se quedan ahí. Ni ese texto se queda ahí. Mire lo que dice. Contra tales cosas no hay ley. Miren las promesas que hay en todo esto. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso no se queda ahí. Miren cómo termina este texto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para usted y yo no caer, tenemos que tener estos dones. Para usted y yo no caer, le dije que Pedro nos presentó 7 características importantes cuando usted se convierte, que tienen que ir atadas a la fe. Ahí. Otro elemento que usted tiene que tener en cuenta, mire, la visión. Y dicen los especialistas en nutrición, dicen que la dieta puede ciertamente afectar nuestra visión. Y esto es cierto aún en el campo espiritual. Tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con lo que vemos. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y ahora más en este tiempo.
usted quiere que Dios se le revele. Usted tiene que tener visión espiritual. Es uno de los elementos que usted tiene que tener. Y la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en aquel que dio su vida por usted y por mí. Otro resultado de lo que es crecimiento espiritual, da resultados prácticos. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Así que, Pedro lo que nos está diciendo es, miren, ustedes tienen fe. A esa fe ustedes van a ir poco a poco añadiéndole unas características que en ese desarrollo cristiano ustedes tienen que tener. Y si ustedes tienen todos estos elementos, porque Pedro le está, en este instante le está escribiendo a los creyentes y le está hablando a los creyentes. Si tienes todos estos elementos, ¿qué dice? Como dice aquí la pantalla, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted mire esta promesa, entonces, esta promesa que entrada en el reino eterno de Dios. Eso es tremenda promesa de Dios. Mire, yo me imagino entonces, porque cuando ustedes leen el texto te dice que Pedro te está diciendo en esa parte de ese texto, en esa entrada del reino, que es como que entren y abren una puerta bien ancha, bien amplia, para que ustedes entren. Pues entonces, yo me imagino cuando nosotros lleguemos con Jesucristo al cielo, ese séquito de ángeles, porque es para que nosotros nos gocemos con Él en el reino de los cielos. Esos ángeles abriendo esas puertas para usted y para mí en las bodas del Cordero. Y después que terminemos la boda del Cordero, abrir esas puertas de las mansiones para que usted y yo reinemos con Cristo por la eternidad. Miren qué promesas tan poderosas Pedro nos está diciendo aquí para nosotros. Pero usted y yo no las perdamos. Usted y yo vamos a mantenernos fieles. Usted y yo vamos a seguir añadiendo elementos a nuestra vida espiritual para cuando vengan las tentaciones, para cuando vengan las pruebas, no estar ocioso y poder estar firme para poder resistir la prueba. Ahora, entramos a la segunda parte de esa primera, que es el testimonio personal y las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Pedro está en los últimos días de su vida y Pedro lo explica a sí mismo en el texto. Dice, él verdaderamente afirma haber sido un testigo ocular. Y pudiéramos hablar muchas cosas de Pedro, ¿verdad? Pero miren, dos elementos de Pedro, que lo vemos aquí en la pantalla. Fue seguidor y estuvo en la transfiguración. Cuando dice testimonio personal, Pedro lo que le está diciendo a ellos, miren, yo estuve con él, yo caminé con él, yo fui allá a la cruz con él, yo vi los milagros que él hizo, yo tuve el privilegio de estar en la transfiguración. Miren qué testimonio personal. Ese es el mismo testimonio que usted y yo damos. Cuando usted nos llaman a testificar, o donde quiera que usted y yo nos paremos, testificamos de lo que Dios ha hecho y de esas experiencias vividas que hemos tenido con el Espíritu Santo. Y nosotros no nos quedamos callados, sino que la misma experiencia que nosotros hemos tenido con el Espíritu Santo y la misma experiencia que tuvimos con Jesucristo al conocerlo, queremos que los demás la tengan. Y por eso es que nosotros le predicamos. Y otro elemento, no solamente él se quedó en ese elemento de su testimonio personal. Él dijo,
Yo estuve aquí, pero no solamente eso, nosotros tenemos otra cosa, que es la palabra profética. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos el privilegio de que tenemos el compendio completo de la Biblia. Y todas esas experiencias que ellos tuvieron ahí, todos los apóstoles, los profetas, usted y yo las tenemos. Pero entonces nosotros tenemos nuestro testimonio. Y tenemos las escrituras. Y nuestro testimonio lo llevamos a la escritura. Y le decimos al mundo que Cristo salva, que Cristo es bueno, que Cristo es restaurador, que Cristo es sanador, que ese milagro que hizo en nuestras vidas lo puede hacer en la vida de los amigos que no han tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Ahora entramos a la segunda parte. Promesas de morar en cielos nuevos y tierras nuevas. Y vamos a estar viendo el capítulo 3 completo de Segunda de Pedro. Y vamos a estar trabajando 3 elementos. Los 3 elementos es argumento de los burladores, la descripción del día del Señor y exhortaciones finales y doxología. No vamos a estar leyendo los textos, son 18 versos, para concentrarnos en lo que quiero traerle. Ahora, en este capítulo, Pedro comienza hablando de los falsos profetas. Ahora, tenemos que irnos al capítulo 2, por eso ustedes ven aquí en la pantalla que cuando yo puse falsos profetas, le estoy poniendo Segunda de Pedro 2, aunque lo que estamos estudiando es el capítulo 3 ahora. Pero ¿qué pasa? En este capítulo 2 de Pedro, esos primeros 2 o 3 versículos, Pedro comienza a hablar de falsos maestros. Y si en ese capítulo 2, ¿verdad? Allí presenta una serie de características de estos falsos maestros. Allí presenta las características de ellos, que eran engañadores, que enseñaban herejía, negaban al Señor, eran inmorales, eran mentirosos, eran avaros. De esos burladores, de esos falsos profetas, es que se refiere. Pero en este capítulo 3, allá presentaron las características, aquí lo que está haciendo es, presenta las burlas de ellos. ¿Hacia qué? Hacia el regreso de Jesucristo. Y como ven aquí en la pantalla, vendrán burladores. Y me parece que si usted y yo nos pusiéramos a hablar de los burladores, hoy día, los burladores están en todo lugar. Las mismas noticias, en los mismos compañeros de trabajo algunos, en la misma calle, donde usted se encuentre. Usted va a ver cómo la gente se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque dicen como esta gente, cuestionan la venida del Señor. Y es interesante porque ellos dicen que yo trayéndola acá, se burlaban sarcásticamente, como diciendo, adiós, ¿y tú no decías que Cristo venía pronto? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Usted y yo, 1000 veces lo hemos oído. Cuestionan la venida del Señor. Pero ¿qué pasa? Pedro le está hablando a los burladores y de momento en los próximos versículos que viene a hacer, comienza a hablarle ¿a quién? A los creyentes. Por eso ustedes van a ver que empiezan los argumentos a los burladores y después viene el argumento que hace Pedro. Porque ellos también decían que el mundo, desde que es mundo, ha sido mundo. Ha estado igual, no ha cambiado y ni cambiará. Eso es en resumen. Pero entonces Pedro le dice, pero ven acá. Y me gusta porque Pedro le dice, ignoran voluntariamente. Es un buen puertorriqueño, chico, no te hagas, si tú lo sabes. Tú sabes que si tú vas a las escrituras, ¿qué fue lo que hubo? El diluvio.
Ellos dicen que el mundo siempre ha sido mundo y no ha habido una intervención divina. Pedro les demuestra por las escrituras que hay una intervención divina en el diluvio y que no solamente eso en el pasado, pero que para el futuro los cielos y la tierra que existen tendrán un cambio también y Dios va a intervenir en los cielos y en la tierra. Primero fue con agua y ahora lo presenta aquí que va a ser con fuego. Te presenta la descripción del día del Señor. Ahora, cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando que abarcan diferentes eventos. Y ese evento son tiempos escatológicos que comienzan, ¿verdad? Incluye de la gran tribulación, la segunda venida, el milenio, hasta la consumación de todas las cosas. Eso es cuando hablamos con respecto al día del Señor. Ahora, viene un detalle bien interesante en ese versículo 8, Pedro, que toma esta porción que yo les estoy poniendo aquí, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso lo saca del Salmo 94. Pedro lo saca del Salmo 94. ¿Por qué? Porque Pedro le quiere hacer entender a los creyentes que están desesperados, como que, mira, ¿cuándo es que Cristo viene? Ellos quieren saber como, ¿cuándo es que Cristo viene? Y ahí es que Pedro pues comienza con este texto y le dice, mire, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El tiempo de Dios es eterno. Usted y yo no nos debemos preocupar por cuánto tiempo se tardará en venir. Lo que sí tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Me estoy adelantando aquí, mire. Como ladrón en la noche, usted y yo estemos preparados. Pero, ¿por qué Él le dice esto? Porque Pedro no quiere que Jesucristo, ¿qué dice Jesucristo? Que ninguno perezca. Cristo le está dando tiempo a la persona, le está dando tiempo al ser humano para que se arrepienta. Cristo es paciente. Cristo no quiere que nadie perezca. Por eso él le explica, miren, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Él vendrá en algún momento, pero el día del Señor vendrá. Él le está diciendo que con certeza ese día sí va a venir. Y que lo esperen. Y que lo esperen porque va a venir como ladrón en la noche. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Otro elemento de la descripción del día del Señor para usted y yo que creemos en ese día, que creemos en el arrebatamiento, que creemos en su segunda venida, que creemos que Él viene a reinar con nosotros aquí en la tierra. Miren, para usted y yo poder llegar a ese momento e irnos con Él, usted y yo tenemos que hacer dos cosas. Andar santa y piadosamente. Santa, separado de la maldad, separado del pecado, pero unido a Cristo. Separado sí, pero para Cristo. Y piadosamente. La gente nos está mirando, la gente nos está escuchando. Y le vuelvo a repetir, ahora más, la gente nos está viendo por Facebook, la gente nos está viendo todo lo que nosotros posteamos, todo lo que nosotros escribimos. Tenga cuidado por lo que escriba, lo que dice, porque nuestro testimonio, y tenemos que andar en santidad. Van a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Y miren, aquí hay dos interpretaciones. La primera interpretación es, unos dicen que esta tierra y este cielo va a ser renovado. Va a haber una renovación de esta tierra y de este cielo. Otros dicen que va a haber destrucción total y entonces va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Si vamos al versículo 10, dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Yo soy de los que creo que habrá una destrucción total y habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Pero mire, independientemente de estos dos elementos, sea cual sea la interpretación, por estos dos elementos, usted y yo tenemos que tener miedo. Porque es que usted y yo anhelamos que suceda esto. Porque es que usted y yo vamos a vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esto se va a purificar, esto Dios lo va a hacer nuevo. ¿Usted sabe para quién? Para usted y para mí. ¿Qué promesa más grande usted quiere? Miren las promesas que Pedro nos está exponiendo en este texto aquí. Y las exhortaciones finales que Pedro nos hace. Pedro nos exhorta que con toda diligencia ser hallados irreprensibles y sin mancha. Miren las últimas exhortaciones que Pedro nos está dando aquí. Diligente, que lo hagamos con interés, que lo hagamos con esmero, que lo hagamos con rapidez y eficacia. Seamos diligentes, usted y yo, ¿a qué? Hallarnos sin mancha, irreprensible. Y vuelvo a repetir esto, ahorita él decía que él no quiere que ninguno perezca. Y miren, la paciencia de nuestro Señor, Él te quiere salvar, me quiere salvar. Por eso es que Él no tiene prisa, pero nos quiere salvar. Y otro elemento que nos dice Pedro aquí es el siguiente: crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. La gracia, un don inmerecido. Y conocimiento del Señor, conocimiento de su palabra. Y conocer los tiempos. Y usted y yo sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo, no estamos pasando por juicio. Estamos pasando por señales de los últimos tiempos. Y si vienen burladores a usted y a mí, todo lo que estamos viviendo se lo podemos presentar como profecías que se están cumpliendo de la Biblia. Y por más que se burlen, se están cumpliendo. Se van a cumplir y las van a ver. Y yo las voy a ver cumplir en mi vida y en mi familia. También estas profecías. Pero las promesas de que algún día estaremos reinando con Él por la eternidad. Y para concluir, le dejo las dos promesas poderosas de lo que estuvimos estudiando aquí. La participación de una naturaleza divina en la cual nosotros la recibiremos en el momento y la recibimos en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y culminará con la glorificación del cuerpo. Y la otra promesa, que moraremos por la eternidad en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Miren qué promesas tan poderosas. Y si nos vamos al título de esta lección, sus promesas son firmes y verdaderas. Todo lo que el Señor ha permitido que se escriba en las Escrituras se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso usted y yo le creemos al Señor fielmente, porque esa palabra es fiel y verdadera y es nuestra guía de conducta. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Les exhorto, este domingo vamos a estar desde las 7 de la mañana en ayuno y oración, clamando por Puerto Rico, clamando por nuestro gobierno, clamando por estas situaciones que se están presentando, ¿verdad?, mundialmente. Así que este domingo los exhortamos a que se levante tempranito, vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Y a las 10 de la mañana tendremos el culto de adoración con nuestro pastor que va a estar predicando. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por escucharnos.